soy Nano Barbieri y esto es Sarajevo. Crónica de Escombros, un podcast de No Me Grites. No existe un freno a la voluntad del mercado distinto al del Estado. No porque el Estado sea una maravilla, sino porque es sencillamente el único. Y porque también, de tanto en tanto, corrige en favor de las mayorías. Por eso es también el foco del ataque liberal permanente. Hasta que deciden o decidieron que el mejor ataque posible es ocupar ese espacio. Carlos Saúl Menem lo hizo como ningún otro. Mauricio Macri sí, fue su hijo predilecto. Con el voto popular y una figura carismática, muy carismática, que hacía uso descarado de la simpatía con las mayorías, el riojano expresidente consiguió el apoyo necesario para desarmar gran parte del sistema de protección y reparo contra el abuso mercantil, que significa ni más ni menos que el Estado, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Fue dinamitando con respaldo mediático y popular al enorme dique que representaba la propiedad pública de los bienes y de los servicios esenciales. En muy pocos años, en los primeros 4 o 5 años de la década del 90, fueron quedando atrás la empresa pública de aviación, Aerolíneas Argentinas, la Telefónica Entel, la petrolera pública YPF, que fue una de las más importantes empresas del país y de la región. El mismo destino tuvieron los ferrocarriles, algunos bancos, empresas de energía, de agua, el correo y muchos otros servicios públicos esenciales más. ¿Conocemos esta historia? Sí, la conocemos todo, pero a veces es necesario repetirla. La transformación cultural fue mayúscula, enorme, y habilitó, a mi criterio, los 2 cambios más profundos que se dieron a partir de aquel comienzo de década y que continuaron de manera ininterrumpida hasta la actualidad. No se cortó nunca. ¿Acaso fueron 2 de las privatizaciones menos renombradas? La educación inicial y secundaria principalmente, esas 2, y el espacio público. La educación tuvo una resistencia tremenda, pero el cambio fue nefasto y continúa hasta hoy en día. La Ley Federal de Educación se sancionó en 1993 y trasladó a las provincias las responsabilidades y los presupuestos que derivaron en el fomento y la multiplicación de las ofertas privadas de instituciones educativas. En parte porque no quedaba otra, porque los estados provinciales no podían hacerse cargo de eso, y en parte principalmente porque representaban el espíritu de la época. Lo privado era superador a lo público, y los que se hicieran cargo de lo privado lo iban a hacer de mejor manera que lo hacían los estados corruptos, deficitarios, etc. Las escuelas públicas de gestión privada son el eufemismo más reproducido, al punto en que son en muchas regiones del país la única opción posible o cercana, porque cumplen las funciones abandonadas por el Estado, pero sin ninguna mirada inclusiva, lógicamente. Son empresas y los criterios de ingreso se corresponden al nivel del ingreso familiar. Una cuestión de mercado. Punto. Pero en sintonía con la expansión de las voluntades privadas y el abandono estatal de la regulación de los espacios públicos, la privatización de las ciudades fue un fenómeno sin precedentes. La liberación del suelo fomentó un archipiélago de barrios-ciudad que no formaban parte ni siquiera del más explícito sueño sexual del liberalismo. Comenzaron a aparecer uno tras otro fragmentos de ciudad privada con acceso restringido. Country, barrios privados, housing, barrios en altura, ponele el nombre que quieras. Estas opciones habitacionales forman parte hoy del más elemental sentido común, al punto de que hay en Argentina una superficie mayor a 2 ciudades enteras de Buenos Aires de ciudad privatizada. Una superficie mayor a 2 ciudades enteras de Buenos Aires de ciudad privatizada. Córdoba y sus ciudades satélites son pioneros en el país.
el 80% del espacio público son calles. En estas ciudades, barrios que se corresponden a 2 ciudades enteras de Buenos Aires, ese espacio ya fue arrebatado, ya fue privatizado, ya tiene dueño. Así, como frase póstuma, pienso que la principal herencia del menemismo es la destrucción de las condiciones de posibilidad de solidaridad colectiva. El menemismo como expresión cultural rompió la idea de ciudadanía para siempre. Nunca más pudo recuperarse desde entonces. Los términos integradores de la política fueron reemplazados por respuestas focalizadas. Y la cotidianidad de las personas fue forzosamente fragmentada según las posibilidades adquisitivas. El encuentro de clases se transformó en una idea absolutamente romántica. El hombre que llegó a la presidencia anunciando el salariazo acabó así anticipando con maestría la idea de grieta que décadas después sería central en la política argentina. Carlos Menem es el ideólogo del grietazo, porque clavó sobre suelo firme divisiones sociales que están sedimentadas en el sentido común y en la experiencia de vida de personas que hoy tienen ya casi 30 años, pero con una diferencia esencial. Esa grieta, ese grietazo, no se salva con ninguna reunión entre las partes afectadas, ni con un gobierno de coalición, ni cantando color esperanza. Esa grieta forma parte inseparable de cada uno de los argentinos y argentinas como un ADN cultural, acaso como la experiencia primaria de nuestra vida social. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.